Imagina un lugar tranquilo, rodeado de colinas verdes y un lago sereno. Ese es el escenario de Galilea, una región simple y tranquila en el norte de Israel, donde personas comunes, como pescadores y agricultores, vivían sus vidas. Pero lo que nadie esperaba es que allí, en ese ambiente simple, comenzaría la misión de alguien que cambiaría el mundo para siempre: Jesús. Él no fue a los palacios, sino que se acercó a las personas simples, a aquellos que estaban listos para escuchar el mensaje de amor y esperanza. Galilea, sin riquezas, se convirtió en el escenario de historias que transformaron vidas. Y lo mejor, esas historias todavía tienen el poder de transformar tu vida. ¿Quieres saber más sobre cómo esas historias moldearon el mundo? Entonces, suscríbete ahora y acompáñanos en todo lo que compartiremos sobre este escenario y las poderosas lecciones que surgieron de allí. Parábola de la semilla de mostaza. El poder del pequeño comienzo. Imagina una semilla tan pequeña, tan minúscula, que casi no puedes verla con los ojos. Jesús habló sobre una de estas semillas, la semilla de mostaza. Dijo que, aunque esta semilla es una de las más pequeñas, cuando se planta crece y se convierte en un árbol grande, con ramas fuertes lo suficientemente grandes para albergar a los pájaros. Ahora, ¿por qué Jesús usó esta semilla para contar una historia? Quería mostrar cómo algo que parece pequeño e insignificante puede convertirse en algo grandioso. El reino de Dios, el mensaje que Él trajo para todos nosotros, comenzó de manera muy humilde y pequeña. Cuando Jesús llegó, no tenía un gran ejército, ni castillos, ni riquezas, pero lo que Él trajo, aunque tan simple, fue algo poderoso que transformó vidas. Esta parábola nos enseña que a veces los comienzos más humildes pueden dar frutos increíbles. Nuestra fe puede comenzar pequeña, como una semillita, pero si la cuidamos con amor y dedicación, puede crecer de maneras sorprendentes. Tal vez no veas el efecto de una buena acción o una palabra amable de inmediato, pero, como la semilla de mostaza, puede extenderse y alcanzar mucho más de lo que imaginas. El reino de Dios no es algo que suceda de repente como una gran explosión. Comienza de forma pequeña en nuestros corazones y crece a medida que vivimos el mensaje de Jesús y lo compartimos con los demás. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de algo que parece pequeño. Recuerda la semilla de mostaza. Lo que comienza pequeño, con fe y perseverancia, puede convertirse en algo grande y maravilloso. Parábola del sembrador. La importancia del suelo fértil. Jesús contó una historia sobre un sembrador que salió a esparcir semillas. Echó las semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas cayeron en el camino, otras entre piedras, algunas entre espinas y otras en tierra buena. Cada tipo de suelo representa una forma diferente de escuchar la palabra de Dios. Comencemos con el camino. ¿Sabes cuando ves un terreno pisoteado donde las personas caminan todo el tiempo? Si una semilla cae allí, no crecerá, porque el suelo está demasiado duro. A veces esto nos sucede. Cuando tenemos el corazón cerrado o estamos demasiado distraídos, la palabra de Dios no entra ni crece en nosotros. Ahora, el suelo con piedras. Imagina un terreno donde las piedras están cerca de la superficie. Cuando la semilla cae allí, puede empezar a crecer, pero pronto, con el calor del sol, se marchita porque no tiene raíces profundas. Este suelo es como el que escucha la palabra de Dios, pero cuando surgen dificultades o desafíos, se rinde rápidamente, porque no está lo suficientemente firme. En otros casos, la semilla cae entre espinas. Esto es como cuando nos preocupamos demasiado por las cosas del mundo, como el dinero, la fama o hasta otras preocupaciones que nos alejan de Dios. Las preocupaciones y los problemas ahogan la palabra de Dios en nuestras vidas.
y no crece como debería. Pero finalmente está el buen suelo. Este suelo es fértil, bien preparado y recibe la semilla con alegría. Las semillas caen y crecen, dando frutos. Este es el tipo de suelo que Jesús espera que seamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto a seguir sus enseñanzas, ella puede crecer en nosotros y transformarnos, generando buenas acciones y frutos de fe. Esta parábola nos hace reflexionar sobre nuestro propio corazón. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos dándole espacio para que crezca y cambie nuestras vidas? Si cuidamos bien nuestro corazón, cultivando la fe, el amor y la paciencia, la palabra de Dios podrá florecer de una manera hermosa y fuerte, dando frutos que agradan a Dios. Parábola del buen samaritano. Amor más allá de las fronteras. Jesús contó la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. En el camino fue atacado por ladrones, quienes lo dejaron herido y casi muerto. Se vio abandonado, sin nadie para ayudar. Primero pasó un sacerdote, vio al hombre herido, pero decidió no detenerse para ayudar. Luego, un levita, que también era una persona importante en el templo, hizo lo mismo. Miró y siguió adelante. Ahora piensa que en tiempos de Jesús, el sacerdote y el levita eran personas muy respetadas. Tenían el poder de ayudar, pero no lo hicieron. Por último, pasó un samaritano, una persona de quien los judíos no solían gustar mucho. Pero, a diferencia de los otros, se acercó al hombre herido. El samaritano no solo lo ayudó, sino que también lo cuidó, lo llevó a una posada y pagó para que fuera tratado. Esta parábola es sorprendente porque Jesús usó a un samaritano, alguien considerado fuera del círculo de los judíos, para mostrar el verdadero significado de amor y compasión. El samaritano no pensó en las diferencias o en lo que los demás pensarían. Vio la necesidad de alguien y decidió actuar, sin importar quién fuera la persona. Esta historia nos conecta directamente con la parábola del sembrador. Así como el buen suelo recibe la semilla con generosidad, el buen samaritano nos muestra cómo debemos cultivar en nuestro corazón la disposición de ayudar, sin dejar que nuestras limitaciones o prejuicios nos impidan hacer el bien. No hizo nada complicado, solo actuó con amor. Parábola del hijo pródigo, el poder del perdón y la reconciliación. Jesús contó sobre un padre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo menor pidió su parte de la herencia y se fue a un lugar lejano, donde gastó todo en fiestas y una vida de lujo. Poco después, se quedó sin dinero, sufrió y tuvo que trabajar en un campo con cerdos, un trabajo muy humillante, ya que era judío y los cerdos eran considerados impuros. Mientras estaba allí, pensando en cuánto había cambiado su vida, recordó la casa de su padre. Sabía que los sirvientes de su padre vivían mejor que él, y decidió regresar, arrepentirse y pedir perdón. Cuando el padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo recibió con alegría, sin condenarlo. Hizo una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo. El hermano mayor, que había quedado trabajando en la casa del padre todo el tiempo, se enojó y no entendió por qué el hijo pródigo recibió tanta atención. El padre explicó que él se había perdido y ahora estaba de vuelta y que eso era motivo de alegría. Esta parábola es muy importante porque Jesús nos muestra cómo el perdón y la reconciliación deben ser un reflejo de Dios en nuestras vidas. El Padre en la historia representa la misericordia de Dios, que nunca deja de perdonarnos, no importa cuánto hayamos errado.
El hijo pródigo simboliza a todos nosotros, que muchas veces cometemos errores, pero aún así, Dios nos ofrece una oportunidad para regresar. Este tema de perdón y reinicio se conecta con la parábola del buen samaritano. Así como el samaritano extendió la mano sin cuestionar, Dios nos llama a perdonar a los demás, sin esperar que sean perfectos o dignos. Debemos aprender a dar el perdón con el mismo amor, porque de esta manera seremos verdaderamente libres, tanto para ayudar como para empezar de nuevo. Parábola de las 10 vírgenes. La importancia de la preparación espiritual. Jesús contó la historia de 10 vírgenes que fueron invitadas a un matrimonio. Tomaron sus lámparas y salieron a encontrar al novio, pero hubo un retraso. 5 de ellas fueron sabias y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, llamadas insensatas, no se prepararon y se quedaron sin aceite. Cuando llegó el novio, las 5 vírgenes insensatas pidieron aceite a las otras, pero las sabias no tenían suficiente para compartir y dijeron que necesitarían comprar más. Mientras tanto, el novio entró en la fiesta con las vírgenes preparadas y la puerta se cerró. Las insensatas, que se demoraron en prepararse, se quedaron fuera. Esta historia nos enseña que la preparación espiritual es esencial. Así como las vírgenes sabias, necesitamos estar listos para la venida de Jesús, el novio, que representa el regreso de Cristo. El aceite en las lámparas es como nuestra fe y buenas acciones, que deben ser cultivadas a lo largo de nuestra vida. No podemos esperar hasta el último momento para prepararnos. La preparación debe ser constante. Además, la parábola del hijo pródigo también se conecta con este concepto de preparación. El hijo pródigo tuvo que volver y arrepentirse para reconciliarse con el Padre. De la misma manera, si no estamos preparados espiritualmente, necesitaremos arrepentimiento y un nuevo comienzo cuando Jesús regrese. Ambas parábolas nos desafían a vivir según los valores de Dios, con sabiduría y vigilancia. Parábola de los talentos, usando los dones con sabiduría. Jesús contó la historia de un hombre que, antes de viajar, dio a 3 de sus siervos diferentes cantidades de talentos, una gran suma de dinero. Al primer siervo le dio 5 talentos, al segundo 2 talentos y al tercero 1 talento. Después de un largo tiempo, el hombre regresó para ver cómo sus siervos habían administrado el dinero. Los primeros 2 siervos usaron bien los talentos que recibieron. El primero hizo que 5 talentos se convirtieran en 10, y el segundo hizo que 2 se convirtieran en 4. Sin embargo, el tercer siervo, temeroso de perder el talento, lo escondió en el suelo. Cuando el Señor regresó, elogió a los 2 primeros siervos por ser fieles y los recompensó, pero reprendió al tercero por su falta de iniciativa y lo castigó, quitándole su talento. Esta parábola habla sobre cómo debemos usar bien los dones que Dios nos dio. Los talentos no son solo dinero, sino también habilidades, tiempo y oportunidades. Cada uno de nosotros tiene algo especial para ofrecer, y Dios espera que usemos esas cosas para el bien. El siervo que escondió el talento nos muestra que si no usamos nuestros dones con sabiduría, podemos perder las bendiciones que Dios preparó para nosotros. Parábola del fariseo y el publicano. La virtud de la humildad. Jesús contó una historia sobre 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo, un hombre muy respetado, que seguía todas las reglas religiosas y se creía justo. El otro era un publicano, alguien que trabajaba para los romanos y era despreciado por los judíos, ya que cobraba impuestos y muchas veces actuaba de forma corrupta. El fariseo, en su oración, se puso en un pedestal, agradeciendo a Dios por ser tan bueno, comparándose con el publicano.
y diciendo que no era como los otros pecadores. En cambio, el publicano, con la cabeza agachada y humildemente, pidió a Dios misericordia, reconociendo sus errores y su necesidad de perdón. Jesús entonces dijo que, a diferencia de lo que pensaba el fariseo, el publicano había sido justificado delante de Dios. La lección aquí es clara. La humildad es más importante que la apariencia de rectitud. La confianza que tenemos en nuestra propia justicia nunca debe alejarnos de la necesidad de depender de Dios y reconocer nuestras fallas. La verdadera grandeza delante de Dios está en tener un corazón humilde, no en mostrar superioridad sobre los demás. El rico y Lázaro, el peso de las elecciones. Un hombre rico vivía rodeado de lujo, con banquetes y fiestas todos los días. Tenía todo lo que deseaba, mientras que en la puerta de su casa estaba Lázaro, un hombre pobre y enfermo, que solo soñaba con las migas que caían de la mesa del rico. Ambos murieron. Lázaro fue llevado a un lugar de paz junto a Abraham, mientras que el rico se encontró en tormento, sin consuelo. Pidió un simple alivio, pero Abraham respondió que había un gran abismo entre ellos, imposible de cruzar. El rico, en su dolor, pidió por sus hermanos, para que no tomaran las mismas decisiones. Abraham respondió: ellos tienen a los profetas, si no escuchan, nada podrá cambiar. Esta parábola nos recuerda que las decisiones de hoy tienen consecuencias eternas. La riqueza y el placer momentáneo no tienen valor frente a la generosidad y compasión que debemos mostrar a los demás. Lo que importa en la vida no es lo que acumulamos, sino cómo vivimos, cómo ayudamos y cómo nos importamos por los otros. El tesoro escondido y la perla de gran valor, el precio del reino de Dios. Imagina que mientras caminas por un campo, encuentras algo que brilla en el suelo. Te acercas, cavas un poco y, para tu sorpresa, encuentras un tesoro escondido, lleno de riquezas más allá de la imaginación. Ahora, piensa en lo que harías. La mayoría de nosotros probablemente estaría tan emocionado que pensaría inmediatamente en cómo tomar ese tesoro. Pero lo que hizo este hombre fue aún más sorprendente. Vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo, porque sabía que lo que encontró allí valía más que todo lo que poseía. Esta historia nos enseña sobre cómo es el reino de Dios. Jesús comparó el reino de Dios con un tesoro escondido, algo tan precioso que al encontrarlo somos llevados a reevaluar todo lo que ya teníamos para asegurarnos de poseer algo aún más valioso. El reino de Dios es como la perla de gran valor, algo tan increíble que merecería la venta de todo lo que tenemos, porque solo Él es capaz de llenar todos nuestros deseos, esperanzas y anhelos. Y lo más hermoso de esta parábola es que así como el hombre que encontró el tesoro o el mercader que halló la perla, no hay pesar, no hay arrepentimiento. El intercambio se hace con alegría. Cuando alguien realmente comprende el valor del reino de Dios, la búsqueda por Él se convierte en una búsqueda con todo el corazón, con todo el empeño, porque sabemos que nada en este mundo se compara con Él. La vida con Dios es así. No podemos imaginar un valor que el mundo ofrezca que se iguale a la paz, la esperanza, el amor y la verdadera satisfacción que Él nos da. Y lo más increíble es que, a diferencia del hombre que vende todo por un tesoro terrenal, el reino de Dios está a nuestra disposición, esperando ser descubierto. La cuestión es si estamos dispuestos a renunciar a las cosas que nos atan, a las cosas que no pueden darnos la verdadera felicidad para recibir la perla de gran valor que Él nos ofrece. Los trabajadores en la viña, la generosidad sorprendente de Dios. Imagina que vas a trabajar en una viña, un lugar donde comienza a hacerse el vino, un trabajo muy arduo que exige dedicación. El dueño de la viña va por la mañana y contrata a un grupo de personas para trabajar.
ofreciendo un pago justo. Pero a lo largo del día se da cuenta de que aún necesita más ayuda y va contratando a más gente. Primero al mediodía, luego alrededor de las 3 de la tarde y finalmente, cerca del final del día, aún encuentra más personas que estaban paradas y les ofrece trabajo. Cuando llega la hora de pagar, empieza con los últimos contratados y les da a todos la misma cantidad, independientemente de cuánto tiempo haya trabajado cada uno. Ahora imagina la sorpresa de quienes comenzaron temprano en la mañana, trabajando todo el día. Pensaban, si el dueño va a pagar lo mismo a los que trabajaron solo una hora, imagina cuánto nos dará a nosotros. Pero, para su sorpresa, recibieron la misma cantidad. Se sintieron molestos, pensando que eso no era justo. Esta parábola nos enseña sobre la generosidad de Dios, que no mira nuestro tiempo de servicio ni lo que hemos hecho, sino su bondad. La idea de justicia que tenemos es muy diferente a la de Dios. Para nosotros sería normal dar más a quien trabajó más tiempo, pero Dios nos sorprende al dar la misma recompensa a todos. Él nos muestra que su gracia no se basa en lo que ganamos por merecimiento, sino en el amor que Él tiene por nosotros. La generosidad de Dios, entonces, no se mide por nuestro esfuerzo, sino por su voluntad de bendecirnos. Él nos llama a su viña, a su reino, y independientemente de cuándo lleguemos, nos ofrece su misericordia y su recompensa. Al final, lo que importa no es cuánto tiempo trabajamos, sino la gracia que recibimos. Al fin y al cabo, todos somos invitados al mismo banquete, no importa cuánto tiempo tardemos en responder a la llamada. El juez injusto, la persistencia en la oración. Imagina a una viuda, alguien que está sola y sin muchos recursos. Tiene un problema serio y va a un juez a pedir ayuda. Pero este juez no teme a Dios y no le importa a la gente. Es un hombre frío que ignora el dolor de la viuda. Pero ella no se rinde. Va a él, día tras día, con la misma queja, insistiendo hasta que él tome una decisión. El juez, cansado de escucharla, finalmente cede y dice: «Le daré lo que quiere para que deje de fastidiarme». Aquí Jesús nos enseña una lección importante sobre la oración. Compara al juez con Dios, pero, al mismo tiempo, nos muestra la gran diferencia. Si incluso un juez injusto puede ceder ante la persistencia, ¿qué podemos esperar de un Dios justo y amoroso? Si alguien que no tiene compasión puede ceder, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que se preocupa profundamente por nuestras necesidades? Jesús usa esta parábola para enseñarnos a nunca desistir de orar. Incluso cuando parece que Dios no está escuchando o que las respuestas tardan, Él siempre está atento. La viuda nos muestra el poder de la persistencia. Nuestra fe no puede ser sacudida por las circunstancias. Debemos seguir orando, confiando en que, en el tiempo de Dios, Él responderá de la mejor manera. Lo importante no es solo pedir, sino mantener la fe de que Él nos escucha y nos responde, aunque sea de manera diferente a lo que imaginamos. El deudor implacable, la necesidad de perdón mutuo. Imagina que debes una gran cantidad de dinero, algo tan grande que jamás podrías pagar. Tu acreedor podría meterte en prisión, hacer que trabajes hasta morir o algo muy severo. Pero en el momento en que te arrodillas, suplicas perdón y prometes pagar lo que debes, Él te mira a los ojos y sorprendentemente decide perdonarte. Te dice: «Está perdonado, no debes nada más». Ahora, imagina lo que ocurre justo después. Este mismo hombre, que tuvo su deuda perdonada, se encuentra con un amigo que le debe una cantidad mucho menor. En lugar de perdonarlo, exige el pago inmediato y cuando el amigo no puede, lo lanza a la prisión. Al escuchar esta historia nos indignamos, ¿verdad? ¿Cómo alguien que recibió tanta misericordia puede ser tan cruel con otro?
Jesús usó esta parábola para enseñarnos una lección crucial. Si Dios nos perdona una deuda tan grande, ¿por qué no podemos perdonar a los demás por sus fallos y errores? Aquí el mensaje es claro. El perdón no es solo algo que recibimos de Dios, sino algo que debemos practicar en nuestras vidas. Cuando alguien nos hiere o nos debe algo, no podemos quedarnos atrapados en el resentimiento. Jesús nos llama a perdonar como fuimos perdonados. Después de todo, nadie está exento de fallar, pero todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a perdonar a los demás de la misma forma que fuimos perdonados? Nuestra falta de perdón puede crear una prisión emocional en nuestra vida y nos impide experimentar la verdadera libertad y paz que provienen de un corazón perdonador. Como vimos, cada una de estas parábolas trae un mensaje poderoso para nuestra vida. Si Dios nos ofrece un perdón tan inmenso, ¿por qué no extender la misma misericordia a los demás? El perdón es la clave para nuestra libertad emocional y espiritual, y a través de él podemos construir un mundo más ligero, más acogedor y lleno de compasión. Ahora, ¿qué tal reflexionar un poco sobre lo que aprendimos aquí? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día, en tus relaciones con las personas a tu alrededor? No importa lo difícil que sea el perdón, recuerda, la misericordia que das a los demás es la misma misericordia que recibes de Dios. Y si te está gustando este contenido, no olvides darle like, comentar lo que más tocó tu corazón y compartirlo con quienes sabes que se beneficiarán de estas palabras. Si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo ahora y no perderte los próximos videos que traerán más lecciones y reflexiones valiosas sobre la palabra de Dios. Juntos podemos aprender y crecer más cada día. Continuamos nuestra jornada de fe. Haz clic en la campanita para ser notificado cada vez que tengamos algo nuevo e inspirador para compartir contigo.